Hola a todos chicos, bienvenidos un día más al canal de Ccompomix. Y en el vídeo de hoy vamos a indagar sobre el comando diskpark de Windows. Si alguna vez te has sentido confuso o intimidado por esta herramienta poderosa pero compleja, te voy a guiar paso a paso a dominar diskpark como un profesional y un administrador de sistemas. Sin más dilación chicos, comenzamos. Antes de comenzar a utilizar el comando, vamos a darle un poco de contexto sobre qué es diskpark y por qué es tan importante. Diskpark es una utilidad en línea de comandos de Windows que permite gestionar y administrar discos, particiones y volúmenes. Como bien aparece en la guía de Microsoft, el comando diskpark se aplica tanto a servidores como a equipos locales. Principalmente, sobre todo a partir de Windows 7, que es cuando se empieza a utilizar este comando en adelante, ya sea Windows 8, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 normal, Windows Server 2022, Windows 8.1. También nos pone una pequeña descripción, ¿vale? Sobre lo que es el comando diskpark, ¿vale? Básicamente te lo resume, administrar unidades del equipo, ya sean discos, particiones, volúmenes o discos duros virtuales. Y como bien pone también en la guía, para utilizar lo que es el propio comando, primero hay que enumerarlo y luego seleccionar el objeto a transferir. A la hora de cuando dice determinación del foco se refiere o a un volumen o a un disco en concreto. Importante también que solo se puede transferir el foco a una partición del disco seleccionado. Es decir, no actúa dos veces a la vez el comando, solamente actúa donde lo seleccionamos. Voy a ejecutar un cmd en modo administrador, es importante, ¿vale? Ejecutarlo en modo administrador por el hecho que cuando vayáis a utilizar el comando no os vuelva a saltar la ventana emergente de solicitar permisos, ¿vale? Porque es un comando que requiere de permisos de administrador. Voy a ejecutar el comando diskpark. Como veis, la interfaz ha cambiado a la hora de empezar a ejecutar el comando. No tenemos el path de Windows. Y ahora lo que vamos a hacer es conectar un disco duro. Voy a conectar una controladora de discos junto con un disco duro de 200 GB. Vale, una vez que ya hemos conectado lo que es la unidad externa, vamos a comprobar que se encuentra ahora mismo en línea, ¿vale? Con el comando list disk, ¿vale? Bueno, hay que decir que Windows, independientemente mayúsculas o minúsculas, llega a leer el comando. No hay ningún problema a la hora de distinguir entre minúsculas y mayúsculas. Ya tenemos el disco duro conectado, ¿vale? Y en primer lugar, ¿vale? Para poder seleccionar ese disco, pues vamos a seleccionarlo con el comando select, ¿vale? Select, en este caso disk, ¿vale? Acompañado de disk. Y en este caso, como queremos coger el 1, ¿vale? Que es el de 232 GB, seleccionamos 1, ¿vale? Microsoft detectará el disco 1, ¿vale? Y nos saldrá este mensaje, ¿vale? El disco 1 es ahora el disco seleccionado. Ahora mismo estamos trabajando sobre el disco 1. Lo que vamos a hacer ahora, este disco duro ahora lo vamos a formatear, ¿vale? Para ello, utilizamos el comando clean, ¿vale? Esto lo que hará, directamente formateará el propio disco duro. Obviamente, si lo utilizas en el disco 0, te va a dar un error porque está actualmente trabajando el sistema operativo en el disco 0. Cuando pulsemos, esto tardará un segundo, ¿vale? Y saldrá la notificación de que diskpark ha limpiado el disco satisfactoriamente, ¿vale? Esto es muy general, ¿vale? O sea, no suele por qué dar error, pero en caso de que dé error, sí que saldrá una notificación. Diskpark te notificará diciendo: ha habido un error, no ha podido limpiarse la unidad, y te saldrá el código del error. Microsoft tiene como una pequeña base de datos, la cual recopila estos posibles errores que pueda tener diskpark. Vale, una vez que ya hemos formateado lo que es el disco duro que hemos añadido externamente, vamos ahora a crear una partición. Volvemos a hacer el comando listDisk, ¿vale? Con el cual pues vemos que sigue la unidad en línea, ¿vale? Y que se encuentra seleccionado en este momento el disco 1, ¿vale? Que es donde vamos a trabajar. Para crear una partición, ¿vale? Vamos a utilizar el comando create partition,
primary. ¿Vale? En este caso, como se puede ver, Dispar ha creado satisfactoriamente la partición especificada. En este caso, como estamos trabajando en el disco 1, pues la ha creado en el disco 1. Una vez creada la partición, pues ahora vamos a darle un formato. Tenemos que utilizar el comando format, fs, y acompañado del sistema de archivos que queremos añadir, ¿vale? Yo lo voy a añadir a NTFS, ¿vale? Que es, digamos, el genérico de Windows, el más recomendado. Pero tienes opción de elegir ya sea para FAT, FAT32, NTFS o exFAT. Este último es recomendable si vas a trabajar con unidades con Linux. Si vas a trabajar con Windows no te lo aconsejo. Lo podemos acompañar con la etiqueta label, ¿vale? Que esto lo que le pondrá es una etiqueta, ¿vale? Ponemos tutorial. Y también lo podemos hacer para que haga un formateo rápido, ¿vale? Para ello utilizamos la extensión Quick y tras ello Dispar procederá a formatear la unidad, asignar el tipo de fichero, el sistema de archivos, y cuando finalice, pues Dispar notificará de que lo ha asignado de forma correcta. Si vamos un momento al administrador de discos, sí que podemos ver que el disco 1 ya se encuentra activo, se encuentra con la etiqueta tutorial y sobre todo el sistema de archivos es NTFS. Lo único para poder acceder a esa ruta, a esa unidad, faltaría añadirle una letra de unidad y una ubicación de acceso, ¿vale? Pero esto te lo dejo en tus manos para que puedas indagar y toquetear más lo que es este comando. Y recuerda, siempre tener cuidado a la hora de utilizar este comando, ya que hay procesos en los cuales son irreversibles y puede ser un dolor de cabeza luego de poder recuperar información. Espero que este vídeo haya sido útil para ti y que te sientas más confiado a la hora de utilizar Dispar en un futuro. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle a like y suscribirte a mi canal para más vídeos relacionados con Windows y la tecnología en general. ¡Hasta la próxima!